Que Dios bendiga de una manera especial a todos nuestros hermanos, a los hermanos que nos escuchan por medio de este canal. El tema que vamos a traer hoy, bendito sea el Señor, es las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel. Vamos, bendito sea el Señor, a hablar de este tema que tiene varias interpretaciones. Bendito sea el Señor, que le han dado la gente. O en el pueblo de Dios, los estudiosos, bendito sea el Señor, de la palabra de Dios. Mi nombre es David Batista, casado por la misericordia del Señor. Bendito sea el Señor. Esta semana 70, la última semana, muchos dicen que tiene que ver con el anticristo. Sin embargo, en este estudio nos vamos a dar cuenta a la luz de la palabra qué quiere dejar, qué significa la última semana y a qué se refiere con las 70 semanas de Daniel. ¿Para quién era dirigida? Estaba dirigida para el pueblo de Israel. Y también habla de, bendito sea el Señor, de que es una profecía mesiánica. Vamos a leer Daniel 9, verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Qué significa eso? Número 1, dice para terminar la prevaricación. Número 2, para poner fin al pecado. Número 3, para expiar el pecado. Número 4, para traer la justicia perdurable. Número 5, sellar la visión y la profecía. Y punto número 6, para ungir al santo de los santos. Eso tiene que ver con Jesucristo y tiene que ver con la restauración del pueblo de Israel, que todavía no ha sido restaurado, pero que esas profecías fueron cumplidas en parte. Cristo las cumplió en parte. Tienen doble cumplimiento. Bendito sea el Señor. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel. Recuerde que Daniel está orando porque el pueblo de Israel estaba cautivo y Jeremías había profetizado que eran 70 años. Y ya los 70 años ya se habían cumplido, estaban por cumplir. Y Gabriel es que le da, es que viene, bendito sea el Señor, y le da la interpretación del sueño. Le habla de lo que está determinado, le habla de esas 70 semanas que están determinadas para su pueblo Israel, el pueblo de la nación de Israel, no dice para el mundo. Entonces, sigue diciendo, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Bendito sea el Señor. Y bendito sea el Señor, 7 semanas hasta el Mesías príncipe. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverán a edificar la plaza y los muros en tiempo angustioso. Bendito sea el Señor. ¿Qué significa eso? En Nehemías, creo que Nehemías capítulo 2, vamos a ver, Nehemías 2 del 1 al 8, recuerde que desde que se da la orden, pues sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y dice, y se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. ¿Cuándo se da la salida? Cuando Atarjerje, el rey Atarjerje, le da la salida a Nehemías para restaurar los muros y la ciudad de Jerusalén, que fue devastada, fue destruida por el imperio babilónico cuando entró a Jerusalén y sitió la ciudad. Ahí dice que iban a haber 7 semanas. Estas 70 semanas son 70 semanas de años. Una semana significan 7 años. Recuerde que a Nabucodonosor se le dijo claramente que iba a durar, que iban a pasar 7 tiempos. Iba a durar 7 tiempos
en el monte comiendo hierba. 7 tiempos son 7 años. Entonces aquí se está hablando de 70 semanas de años. Dice claramente que Nehemías le dio la salida al Tajerje, le dio la salida para restaurar el muro y la ciudad. Dice en tiempo angustioso. Recuerden que Sanballat, Tobías, Gesem el árabe se rebelaron contra la obra del Señor. Fue en tiempo angustioso, tanto así que tenían que trabajar con una espada en la mano y con la otra, con la espada en la mano y con la otra también tenían que trabajar. O sea que tenían las dos manos ocupadas, con una espada en la mano y con la otra mano trabajaban. O sea que era terrible, porque los enemigos lo estaban acechando porque no querían que levantaran el templo de Dios. Bendito sea el Señor. Eso es cuando Nehemías, como le dije, que se le da la orden de la salida. Transcurren 7 semanas, que son 49 años. 7 por 7, 49, para edificar el muro y la ciudad. El templo que lo edifica es Zorobabel. Ya ese es otro tema, bendito sea el Señor. Dice que habrán 7 semanas. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza, el muro, en tiempo angustioso. O sea que desde que se da la orden y se reconstruyen los muros y la ciudad, bendito sea el Señor, hasta el Mesías, hasta el príncipe, hasta el Mesías, príncipe, que es Jesucristo, pasan 69 semanas. Bendito sea el Señor. Entonces Cristo hace su aparición. Bendito sea el Señor. Y aparece en escena para cumplir con esta profecía. Bendito sea el Señor. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. O sea, pasaron 62 semanas después de las 7 primeras semanas, que son 49 años. Después de los 49 años, bendito sea el Señor, pasaron 62 semanas más. Bendito sea el Señor. Y completaron las 69 semanas. Y después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías mano por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Quién la destruyó? Fue el Imperio Romano en el año 70. Estaba al mando el general Tito, y fue quien destruye el templo. Esa es la abominación desoladora que habla Daniel, pero que eso va más allá, y Jesucristo habló de eso, de esa abominación desoladora. Me parece que fue en Mateo 24:15. Bendito sea el Señor. Sin embargo, ese templo era sombra de lo que había de venir. Por eso Cristo permite que se destruya ese templo, porque el templo ya no es 4 paredes, en la iglesia somos nosotros. 1 Corintios 3:16, somos templo del Espíritu Santo. Y 1 Corintios 6:19 dice que somos templo del Espíritu Santo también. O sea que Cristo también era el templo, tiene simbología en Cristo Jesús también, significado en Cristo Jesús, porque Jesús dijo: ve este templo, en 3 días lo destruyo y en 3 días lo reedificaré. Y ellos pensaban que era el templo de Salomón. Sin embargo, Jesús hablaba de su templo, que en 3 días iba a morir y en 3 días iba a resucitar. O sea que el templo somos nosotros. Por eso Él permite que ese templo sea destruido. Y cuando Cristo está hablando con los discípulos, está hablando de esa profecía en Mateo 24, es con los discípulos que está hablando, con la iglesia. No está hablando con los gentiles, porque los misterios son revelados a la iglesia, no a los gentiles. Bendito sea el Señor. Hay poder en Jesús. Dice claramente: y un pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. Y por otra semana, bendito sea el Señor, seguimos leyendo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre él. Y después con la muchedumbre de las abominaciones, porque recuerde bien que la abominación desoladora nada más no se queda cuando se destruyó a Jerusalén y el templo, no. Eso tiene que ver con la apostasía. Cuando el apóstol Pablo habla claramente del anticristo, porque no vendrá sin que antes venga el anticristo, porque no vendrá, en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, capítulo 2, dice: porque no vendrá
sin que antes, perdón, dice claramente, en cuanto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice claramente que no se dejen conturbar ni por carta, ni por doctrina, ni por espíritu, sino que le dice, porque no vendrá si que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Te está diciendo Pablo que hay dos profecías que tienen que cumplirse, que es la apostasía ya se cumplió, que es negar la fe, y la manifestación del hombre de pecado. Pablo dice que no viene ni tampoco nos reunimos con él hasta que no se manifieste el hombre de pecado. Estamos dando la parte número 8 de este estudio. Bendito sea el Señor. Estamos hablando que si la iglesia pasa por la gran tribulación, ahora estamos en la semana 70. Bendito sea el Señor. Estamos hablando, pasará la iglesia por la gran tribulación, aunque este no es el tema de este estudio. Habla de la semana 70, pero lo pongo en el episodio número 8 de este estudio, porque todo va relacionado. Cuando la palabra de Dios dice que a la mitad de la semana, dice que por otra semana confirmará el pacto con mucho, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador es el anticristo, que vendrá después. Bendito sea el Señor, después de la abominación desoladora, que es la apostasía, que está en la iglesia, que Pablo dice más para abajo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 en adelante, dice, el cual se opone y se opone en todo lo que es culto hacia Dios, tanto así que se siente en el templo de Dios, y muchos están pensando que en el templo de Jerusalén que están construyendo los judíos. Si estamos creyendo eso, entonces estamos volviendo a la ley. Ese templo fue destruido porque ya ese no es el templo de Dios. El templo de Dios somos nosotros. 1 Corintios 3:16, somos templo del Espíritu Santo. Amén. Y 1 Corintios 6:19, o ignorar que somos templo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y que este cuerpo no es de nosotros sino de Él. Amén. Y cuando dice tanto así que se siente en el templo de Dios, el templo de Dios somos nosotros, y ya en el pueblo de Dios se ha sentado la apostasía. La apostasía se ha sentado, que nada más no se limita y se queda nada más en la abominación desoladora. Cuando llega el imperio romano, destruye el templo, hace una desolación en Jerusalén. No se queda, eso va más allá, eso va a lo espiritual. Dice tanto así que se siente en el templo de Dios. Sabemos que el anticristo no se ha manifestado, pero sí está en acción el misterio de la iniquidad, el ministerio de la iniquidad. Y está obrando en el templo de Dios, trayendo apostasía, trayendo engaño y mentira, y se hace pasar por Dios. Hay mucho espíritu de demonios que están ya operando en muchos cuerpos, de muchos que eran ministros del Señor, y se dicen ser que son ministros. Ellas están en apostasía, están hablando lo que Dios no, lo que Cristo no enseñó. Amén. Entonces, después vendrá el desolador, y lo que está determinado sobre él se derramará, que es el juicio y la ira de Dios. Desolador es el anticristo. Entonces, ¿qué significa? Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Qué significa? Bendito sea el Señor. Vamos a empezar por un paso número 1, terminar la prevaricación. Vamos a definir estos pasos, son 6 puntos que habla. Dijimos que son 6 puntos. Para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado. Número 2. Número 3, para expiar el pecado. Número 4, para traer la justicia perdurable y para sellar la visión y la profecía. Y número 6, para ungir al Santo de los Santos. Todo tiene que ver con Jesucristo y con la restauración y la salvación del pueblo de Israel, porque el contexto es el pueblo de Israel, no significa el mundo, el pueblo de Israel. Vamos a desglosarlo parte por parte. Punto número 1, terminar la prevaricación significa delito, violación de la ley, que es pecado. Entonces vamos con la segunda parte, con el segundo punto. Y poner fin al pecado. Bendito sea el Señor. El Cristo Jesús es el que pone fin al pecado, porque todo lo que se está hablando ahí, todo recae en Jesús. Dice así, poner fin al pecado. 1.29, Juan 1.29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está claro ahí. Hebreos 9.24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano de figura
del verdadero, sino en el cielo mismo. Recuerde que ese templo también era figura también, era una copia del cielo, de lo que hay en el cielo. Pero también ese templo, como le dije, también simbolizaba a Cristo y también simbolizaba la iglesia de Cristo. Bendito sea el Señor. Porque Jesús dijo que en 3 días iba a derrumbar el templo y iba a edificar. Y él hablaba de su muerte y su resurrección. Y 1 Corintios dice que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Y 1 Corintios 6:19 dice lo mismo, que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Hebreos 9:24. Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano de figura verdadera, hecho de mano, figura del verdadero. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, era figura del verdadero que estaba en el cielo, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado para quitar de en medio el pecado y de la manera, está bien, para quitar de en medio el pecado. Te está diciendo el sacrificio, cuando habla claramente de que hizo cesar la ofrenda del sacrificio, se refiere a Jesucristo, y lo vamos a ver más luego. Entonces, Señor, aquí estamos dando cita bíblica, que para quitar el pecado, así mismo para quitar el pecado, entró en el santuario del cielo, no hecho de mano de hombre, y se presentó para así quitar el pecado de en medio. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir. Dice también en el verso 28 de Hebreo 9, bendito sea el Señor, de Hebreo 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan en él. El punto número 3. Expiar la iniquidad. El que expía la iniquidad es Jesucristo, porque todo recae en Jesucristo. Es una profecía mesiánica que el ángel Gabriel le da al profeta Daniel, y es con relación a su pueblo, no dice con relación al mundo entero, aunque sabemos que Cristo hizo expiación por todos los pecados del mundo entero, eso está claro, y trajo la justicia, eso lo sabemos, pero aquí está hablando para la salvación de su pueblo Israel, que también trasciende a todo el mundo. Punto número 3, expiar la iniquidad. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio he quitado, y su generación quién la contará, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos, su sepultura más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo y sujetarlo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largo día, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, aquí el ángel le dice que iba a expiar el pecado. Estamos hablando también que iba a quitar el pecado, y Jesucristo es que quita el pecado. Estamos dando la cita bíblica en un orden cronológico. Se refiere a Jesucristo. No sé. Bendito sea el Señor, no se refiere a un anticristo como la interpretación que le han dado. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar el pecado del pueblo. Punto número 3. Bendito sea el Señor. Hemos desglosado el punto número 1 para terminar la prevaricación, que significa el pecado. Número 2, para poner fin al pecado, que Jesucristo es que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, y en Hebreo también hablamos
de que Él hizo propiciación por nuestro pecado. Y punto número 3, expiar el pecado. Y ya hemos hablado en Hebreos 2:14 en adelante, en el 17, dice Hebreos 2:17, por lo cual debía de ser de todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel sumo sacerdote en todo lo que se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Eso está claro. Punto número 4, traer la justicia perdurable. Jesucristo que trae la justicia. Isaías 9:6, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y su paz no tendrá límite, sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bendito sea el Señor. Dice claramente, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Bendito sea el Señor. Confirmándolo. Ya Jesucristo trajo la justicia, pero la justicia, eso tiene doble cumplimiento, porque ya la justicia está en los que han creído en Jesucristo. Ya nosotros los creyentes tenemos la justicia de Dios, tiene doble cumplimiento, pero el cumplimiento total es cuando Cristo venga, que reinemos por 1000 años. Ahí va a ser la justicia perdurable por toda la eternidad. Bendito sea el Señor. Jesucristo es que trae la justicia. Aquí lo leímos en Isaías. Bendito sea el Señor. Isaías, bendito sea el Señor. Punto número 4. Punto número 4, bendito sea el Señor. Que dice, traer la justicia perdurable. Isaías 9:6. Disponiendo, confirmando en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El Señor de Jehová hará esto, en juicio y en justicia. Bendito sea el Señor. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré de mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. O sea, que él es el que trae la justicia perdurable. O sea, Gabriel está hablando en un orden, está hablando, y es una profecía mesiánica. Tiene que recaer en Jesús, que viene a salvar al pueblo de Israel. Hay 70 semanas determinadas para tu pueblo Israel. Jeremías 23:5. Aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un rey nuevo, justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Levantaré. Está profetizando. ¿Cuándo fue levantado? Cuando Cristo nace en Israel de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Y entonces ahí el Señor hace la obra redentora, no solo por Israel, sino por el mundo entero. Aunque Israel no ha todavía recibido a Jesús, que lo va a recibir en los posteros tiempos. Hay una parte de Israel, algunos, muy pocos, que han aceptado a Cristo, pero la nación en sí son con los 2 testigos cuando le prediquen el Evangelio, que van a ser salvos, todos los que crean. Levantará un rey nuevo, el cual será dichoso y hará justicia en la tierra. Ese rey nuevo es Jesucristo. Mateo 4:23 dice, recorría Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad, de toda dolencia en el pueblo. O sea, Cristo vino a restaurar el pueblo de Israel. Pero dice que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, punto número 7, número 6, número 5. Sellar la visión y la profecía. Recuerde que sellar la visión y la profecía, cuando se daba un edicto o se promulgaba una ley, o mejor dicho, se hacía una ley o se daba un edicto, ese edicto no tenía validez hasta que el rey no lo sellaba. Cuando el rey lo sellaba con su anillo, era que tenía la autenticidad. Entonces, cuando dice sellar la visión y la profecía, quien hace eso es Jesucristo. Cuando Cristo aparece en escena, Él es que sella con la visión y la profecía, le da la autenticidad, bendito sea el Señor, a la profecía, porque tiene cumplimiento en Él, tiene autenticidad en Él. Porque de Él es que se está hablando, de que va a salvar al pueblo de Israel. Y podríamos decir que en Juan 9:27, después dijo al discípulo, ya cuando Cristo estaba en sus últimas muriendo, he ahí a tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa
Y después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que las escrituras se cumpliese, tengo sed. Y estaban allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Dijo: consumado es, ahí se consuma, bendito sea el Señor, lo que se llama y se sella la profecía. Ahí Él cumple con lo que habla, bendito sea el Señor, con lo que habla el ángel Gabriel, que es que le da a Daniel, es que le da el significado de las 70 semanas. Ungir al Santo de los Santos, Isaías 61:1, eso también tiene que ver con Jesús. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Atención, busque papel y lápiz para que apunte desde el principio. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad de los cautivos, a publicar libertad a los cautivos y a los presos de apertura de la cárcel. Proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión, en lugar de luto, manto de alegría, en lugar del espíritu angustiado, serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Eso se cumple con Jesús, amado. Isaías está profetizando. Entonces vemos en Lucas 4:16 que eso se cumple en Jesús. Jesús vino a Nazaret, dice aquí en 4:16, vino a Nazaret, donde había crecido en el día de reposo. Vino a Nazaret, donde se había criado, mejor dicho, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado, porque cuanto me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuándo fue ungido Jesucristo? Lo vamos a ver ahora. Recuerden que eso recae en Jesús. ¿Cuándo fue ungido Jesucristo? En Lucas capítulo 3. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abre. O sea que orando es que el cielo se abre para nosotros. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado. En el capítulo 4:1 dice: Jesús fue lleno del Espíritu Santo y volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y vemos por eso en el capítulo 4:16 que leímos más hacia arriba, bendito sea el Señor, 4:16, que Jesús entra en el templo después que es bautizado. Jesús fue ungido ahí. En el capítulo 3, verso 1 en adelante, cuando fue bautizado por Juan, el Espíritu Santo descendió sobre él y permaneció en él, porque se le dijo a Juan: sobre quien ve el Espíritu de Dios y permanezca en él, ese quien bautiza con Espíritu Santo y fuego. Amén. Ahí fue que Cristo fue ungido, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él. Recuerde que el Espíritu Santo descendía sobre los reyes, los sacerdotes y los profetas, pero no permanecía. Eran ungidos por el Espíritu Santo, pero no permanecía en ellos. Jesús fue ungido como humano por el Espíritu Santo y también el Espíritu Santo permaneció en él. Y hoy en día, en todos los creyentes que obedecemos al Señor Jesucristo y damos testimonio, el Espíritu Santo permanece en nosotros. Amén. Dice claramente en Hechos capítulo 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Vaya bien que con Jesús, note bien que con Jesús que se cumple todo eso. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Seguimos. ¿Qué significa?
por otra semana confirmaré el pacto con muchos. Eso significa, bendito sea el Señor, eso significa que hubo un pacto anteriormente, el cual fue invalidado por Israel, el pueblo de Dios. Cuando se habla de pacto aquí, nunca se habla, bendito sea el Señor, de que el anticristo hizo un pacto con el pueblo de Israel. Los profetas de ninguno hablaron de eso, ni Daniel tampoco. Son interpretaciones que se le han dado. Cuando la palabra de Dios habla en Isaías capítulo, creo que Isaías capítulo 28, verso 15, bendito sea el Señor, 28, verso 15, que dice, pactos hicimos con la muerte, que dice que el pueblo de Israel hizo pacto con la muerte, no se refiere al anticristo, se refiere a Egipto, en el porque ellos hicieron pacto con Egipto para ser librados de Asiria, de los asirios. Sin embargo, en el capítulo 30 y 31 dice el Señor, hay de los que confían en caballos, los que descienden a Egipto para buscar la ayuda de Egipto y no la ayuda del Santo de Israel. Era porque ellos hicieron pacto con Egipto para ser librado de Asiria. Bendito sea el Señor, había un conflicto ahí, bendito sea Dios. Ese pacto no tiene que ver con el anticristo. No hay ninguna cita bíblica que habla que el pueblo de Israel hará pacto con el anticristo. Serán engañados por el anticristo. Claro que puede haber un convenio, algo que va a haber convenio entre ellos, pero no es que la Biblia dice que hicieron pacto. Porque cuando habla aquí de qué significa, y por otra semana confirmaré el pacto con muchos, eso significa que hubo un pacto anteriormente, el cual fue invalidado por el pueblo de Israel. Vamos a seguir en este estudio. Jeremías 11:10 dice, se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mi palabra y fueron tras dioses ajenos para servirle. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto. Por eso que dice que va a confirmar, porque hubo un pacto confirmado primeramente y ellos lo invalidaron. No se refiere al anticristo, porque ellos invalidaron mi pacto, el cual yo había concertado con su padre. Seguimos en Ezequiel 44, verso 6. Y dice claramente, y dirás a la rebelde, en el verso 7, en el verso 44, verso 6, 44, verso 6 de Ezequiel, y dirás a la rebelde, la casa de Israel, así ha dicho Jehová, la casa de Israel, el Señor, basta ya de toda vuestra abominación, oh casa de Israel, de traer extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Cuando se habla de que confirmar el pacto es porque le dije que ellos invalidaron el pacto de Dios. Se habla siempre del pacto que Dios hizo con ellos. Entonces, según vamos avanzando, usted va a entender. Jeremías 31, 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con su padre el día que lo tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Aquí lo dice claro, invalidaron su pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y será ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Todavía ese pacto no se ha confirmado con Israel. Ese pacto se confirmó con una gran parte de Israel. Bendito sea el Señor, cuando Cristo vino. Él confirmó el pacto. Dice, ¿qué significa? Y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. Confirmó el pacto con muchos de los israelitas en ese tiempo, los apóstoles, y con todos los que creyeron. Ezequiel 16, 59. Pero más ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Ese pacto es con Cristo Jesús, y lo vamos a ver más para abajo, más luego según vayamos avanzando. Y te acordará de tus caminos y te avergonzará cuando reciba a tu hermana la mayor. Vamos a dejarlo ahí. Bendito sea el Señor.
los días de tu juventud, en los días de tu juventud, antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo pactos sempiternos. Dios no rompe el pacto, somos nosotros. Claramente dice, sino que mi pacto que yo confirmaré contigo, sabrá que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abra tu boca a causa de tu vergüenza. Cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Eso está en Ezequiel 16:59 en adelante. Bendito sea el Señor. Entonces, en Jeremías 33, verso 14. He aquí vienen días, dice Jehová, que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel, porque el pacto tiene que ser que ellos invalidaron su palabra, la palabra, el mandamiento de Dios. A eso que se refiere, a sus ordenanzas, y se fueron tras dioses ajenos, por lo cual cayeron cautivos en Babilonia y eran cautivos de los asirios. Bendito sea el Señor por ese pecado, porque ellos invalidaban el pacto de Dios, que era de servir y adorar solamente al Señor, y que ellos fueran una nación santa y sean ejemplo a las demás naciones, para que las otras naciones alcanzaran la salvación mediante el pueblo de Israel. Pero ellos no lograron eso, porque quien logra eso es la iglesia de Jesucristo. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. 33:14. He aquí vienen días, dice Jehová. Jeremías 33:14. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré buena palabra, la palabra, buena palabra que he hablado a la casa de Israel, a la casa de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Ese es Jesucristo, amado. Lo vamos a ver más para adelante. Bendito sea Dios. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te guarde, amados. Vamos a seguir con la segunda parte de la semana 70. Estuvo con ustedes su hermano David Batista.